Eskerrik asko, kaixo, eta arratsalde on guztioi. Maria del Río Pereda naiz, CHUko irakaslea, eta foruko parte den erakunde baten kidea ere. Eta, bueno, hemen nago Paulo Gerbaudoren konferentzia aurkezteko, eta konferentzia hau bada kongresuak eta foronak antolatutako eskola soberanistaren arteko zubia egiten du. Eta egia da, hasi behar dugula nik uste dut hau ospatuz. Ze egia da erakunde akademikoak eta pentsamenduko erakundeak bat egiten dutenean, elkarrekin lan egiten dutenean, hausnartzeko eta hausnartutako hori zabaltzeko gaitasuna biderkatzen dela. Eta beraz, eskerrik asko, kongresuko antolatzaileei, kongresuko honetan parte hartu duzuen hori ere zorionak, eta orain eskolarekin hasiko gara. Eskola soberanistaren 7. edizioaren lehen bloke honetan, nazioari, estatuari eta subiranotasunari buruzko hainbat hausnarketa egingo ditugu. Hauek badira bizitzen ari garen denbora markatzen duten kontzeptuak eta errealitateak, nahiz eta askotan kontrakoa gertatzen dela esaten badigute ere. Eztabaida geopolitikoaren erdigunean kokatzen diren kontzeptuak badira, eta munduko alde guztietan esan aldugu hitz egiten dela botereaz, boterearen formaz, baina baita ere kide izatearen sentimenduaz edo komunitatean bizitzeko proiektuaz ere. Eta zoritzarrez batzuek gero eskuineko edo gero eta eskuin muturreko ikuspegi batetik egiten dute hausnarketa hori. Baina beste batzuek, gu bezala, hemen gaudenok bezala, mundu bidezkoago baten konpromisotik hartzen dugu, edo alienazio eta esplotazio gabeko konpromisotik begiratzen diogu. Eta orain bai, Pablo Gerbaudoren konferentziarekin hasiko gara. Gerbaudo, ezagutuko duzue, intelektual italiar bat da, eta Britania Handian eta orain Madrilen bizi dena, eta bertan lan egiten du, bertan ikertzen du, eta bertan da irakaslea. Eta landu egin dituen gaiak oso anitzak dira, batzuk aipatuko ditut, komunikazio teknologien eta antolaketa politikoen arteko harremana, diskurtso eta mobilizazio logikak, egungo gizarte mugimenduak, gazte kulturak eta estatuaren zereginen garrantzian berritua, danak interesgarriak, nola ez. Eta hainbat lan argitaratu ditu, baina horien artean hau aipatu nahi dut, controlar y proteger, el retorno del Estado, hau da gaztelaniaz dagoen bakarra, verso libros, eta argitaletzeak argitaratua 2023an, eta oso interesgarria, irakurri hori dut. Eta hasi nahi dut zatitxo bat aipatzen, Gerbaudoren obra honetan azken lerroetan ondorengoa adierazten da. Gerbaudok ondorengoa esaten du. Nos encontramos en un punto de inflexión histórico para abandonar el callejón sin salida del neoliberalismo y encauzar la era neoestatista hacia una dirección progresista. Es necesario no solo recuperar el poder del Estado, sino también rescatar el poder creativo de la política y retomar la confianza en su capacidad para definir el curso de la historia. Baointze, aukera izango dugu azaltzeko esaldi horiek zer esan nahi duten, eta zehazki esaten denean era neoestatista, horrekin zer da, kontatu nahi duguna. Eskerrik asko eta zurea da hitza. Eskerrik asko, María, eskerrik asko, Toni, Floren, todos los organizadores de... ¿Decidido? Empiezo otra vez. Eskerrik asko, María, por la presentación, eskerrik asko por la invitación, a Toni, a Floren, a Joseba, a todos los organizadores de la conferencia. Estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir unas reflexiones que pienso que son muy importantes para quien quiere construir una agenda de soberanía democrática, ¿no? Que es el espíritu de esta cumbre. Y el punto de partida es exactamente un poco lo que resumía María, que has escogido una de las frases mejores del libro, entonces has ido al grano, decimos, esa fundamentalmente es la idea, ¿no? del libro, la tesis de este libro, que estamos entrando en una era neoestatista, saliendo del neoliberalismo, una era obsesionada con el poder del mercado, y frente al desastre de una sociedad de mercado,
una sociedad sin rumbo, que es la sociedad de mercado, se plantea nuevamente la cuestión del Estado, que es más bien, no es una respuesta, es una pregunta, ¿no? Es un dilema estructural de la sociedad frente al cual diferentes fuerzas políticas levantan diferentes respuestas. Y eso lo vemos frente a diferentes formas de intervencionismo estatal. No es que el Estado haya desaparecido, siempre estaba ahí, pero estaba ahí de forma más invisible e indirecta. Ahora vemos mucho más claramente una intervención directa del Estado. Y lo vemos en los lugares más diferentes de la política y de la política internacional. Lo vemos en Estados Unidos, la guerra comercial, las tarifas, el proteccionismo. Eso es algo que no estábamos más acostumbrados al proteccionismo, a tarifas punitivas tan altas y tarifas utilizadas como un medio de una diplomacia de matones, ¿no? Para amenazar otros países, para imponer condiciones. Lo vemos por el otro lado del planeta, en el otro megaestado, así podremos llamarlo, en China, de forma completamente diferentes. En el retorno, la continuidad, pero también el retorno de la economía de Estado, del capitalismo de Estado, de la planificación y el éxito que está teniendo en asegurar a China una posición de supremacía tecnológica en muchos sectores, entre otros los coches eléctricos, la electrónica, las energías renovables y así. Lo vemos en el tema que es más central en este Congreso, que es lo de las demandas de naciones que no tienen Estado de tener su propio Estado, ¿no? Euskadi, Cataluña, Escocia y muchas más, que plantean la cuestión de la soberanía frente a la falta de soberanía de esas naciones que no tienen Estado. Y lo vemos, por otro lado, a nivel de Unión Europea, donde se plantea, por ejemplo, el tema de la soberanía tecnológica, ¿no? La soberanía tecnológica ha vuelto un tema central en el debate europeo, y esto es muy curioso para una institución como Unión Europea, que no es Estado, nunca quiso ser Estado. De hecho, siempre se ha presentado como una fuerza anti-Estado, sospechosa de la ayuda estatal, por ejemplo, que pero ahora demuestra enorme debilidad exactamente por no ser Estado, por su falta de estatalidad y por la falta de la capacidad de cohesión y dirección que deriva de ser Estado. Entonces, a todos esos niveles, en todos esos lugares de la política, en todas esas capas y latitudes de la política internacional, lo que vemos es que estamos nuevamente frente a una cuestión central de la política, es decir, la cuestión del Estado, que es una cuestión que es incómoda para mucha gente en esta sala, que son de origen marxista, ¿no? O de inspiración marxista, y ahí me incluyo, aun si hoy día ser un marxista puede ser más peligroso, dicen por el otro lado del océano, porque se dice que los marxistas nunca han tenido una análisis o una comprensión del Estado. Entonces, lo que planteo es que en esta nueva era de la estatalidad es necesario un esfuerzo de reflexión crítica, pero también de imaginación política para enfrentar este nuevo campo de batalla. Y es ahí que el tema de la soberanía es central como una faceta decisiva de la estatalidad y también como un punto de vista desde el cual podemos abordar de forma más conveniente la cuestión de la soberanía y del soberanismo, que es el objeto de esta conferencia. En esta charla os quiero plantear unas cuestiones más de carácter teórico sobre qué es la soberanía, qué es el soberanismo, y porque creo que son necesarias para orientarnos en este campo de disputa y de acción política. Como veremos, voy a tratar de no aburriros demasiado con la parte histórica, filosófico-jurídica, pero como veremos es un término muy complicado de un punto de vista filológico, de un punto de vista filosófico, que tiene un recorrido muy, muy largo. Y recorriendo esa historia también vemos como siempre la soberanía ha sido un terreno de disputa, ha sido un término impuro, pudiéramos decir, un término que antes ha sido un medio de opresión y después se ha vuelto un medio de emancipación. Y creo que es así que tenemos que comprender la soberanía. La soberanía siempre es ambas cosas. Es un terreno de disputa donde depende del significado y de los valores que asociamos a ese término
si puede ser una fuerza de emancipación democrática o es un término utilizado por las fuerzas reaccionarias. Y hoy día lo que vemos es que es necesario plantearnos una serie de preguntas sobre qué es soberanía y qué es soberanismo, ¿no? ¿Qué quiere decir ser soberanista? ¿Por qué la soberanía ha vuelto un término tan central en la contienda política? ¿Cuáles son los diferentes significados que se atribuyen a este término? Y por fin, como socialista, en término amplio, ¿cómo tenemos que abordar este término? Entonces, para empezar, sabemos un poco cuáles son los orígenes históricas, filosóficas de este concepto. Os la voy a resumir de forma muy rápida. Voy a cortar la parte académica aburrida por cuanto posible para ir al grano de la agenda política. Pero decimos, es un término que fue acuñado por Jean Bodin, un jurista francés en el siglo XVI, quien lo utilizó en sus 6 libros de la República. En estos libros, Bodin definió la soberanía como el poder absoluto y perpetuo de una república. Y enumeró una serie de atributos que la fundamentan, los cuales siguen siendo la base de cualquier Estado. Fronteras estables, jurisdicción exclusiva sobre el territorio, definido por ellas, y la no existencia de ningún poder superior al que esté subordinado. Entonces, es la idea de un poder superior, un poder supremo del Estado sobre cualquier otro Estado. Estos principios han vuelto los principios decisivos en los nacientes Estado-nación y hoy día de una manera lo consideramos como naturales, ¿no? La idea de la soberanía estatal. Pero es interesante volver a Bodin para comprender que en el tiempo de Bodin eso no era el caso. Los Estados-naciones son una invención que se instaura en un determinado periodo histórico. Y es en ese momento en que hay un conflicto entre imperio, entre iglesia y los nacientes estados, que se instaura esa idea de soberanía como control absoluto sobre un territorio por parte del Estado. Después de una larga gestación filosófica y jurídica. Entonces, para Bodin, el término soberanía venía del latino superanus, que quiere decir supremo. Al final, si queremos resumir en una palabra lo que es soberanía, es supremacía. Supremacía, en este caso, de un poder, el poder político adentro de un determinado territorio. Y es a partir de esa idea inicial de Bodin que después se desdibuja fundamentalmente toda la filosofía política moderna, ¿no? En Thomas Hobbes, en el grande libro Leviatán, se habla de soberanía como el alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero del Estado, ¿no? Es una imagen muy sugerente. La soberanía como el alma del Estado, como el principio central del Estado. Y 3 años después de la publicación de Leviatán, en 1648, el Tratado de Westfalia, que puso fin a la guerra de 30 años, acaba consagrando la validez externa del principio de soberanía. Este tratado reconoció, en el plano de las relaciones internacionales, la existencia de una pluralidad de estados-naciones autónomos, cada uno con su propio pueblo, con fronteras estables y con total independencia de las casas nobiliarias que hubieran gobernado anteriormente esos estados, ¿no? Una separación entre el poder de las casas nobiliarias y de los territorios de esos estados. Entonces, en ese contexto, la soberanía se convierte en la base filosófica y jurídica de los Estados-naciones modernos durante la fase del absolutismo, ¿no? Esa es la origen inicial del término soberanía, ¿no? Es un término que es asociado al absolutismo de los Estados-naciones modernos. Entonces, ¿por qué se reivindica la soberanía como concepto democrático y progresista si esa es la origen de soberanía? Ciertamente no un origen muy democrática o muy desde abajo, porque después hubo un cambio, hubo una modificación del significado de soberanía. Es lo que pasa con la Revolución Francesa.
La soberanía vuelve de ser un concepto desde arriba a un concepto desde abajo, ¿no? La teoría de la soberanía popular, que tiene su origen en la obra de Rousseau, en particular en el Contrato Social de 1762. En ese libro para el filósofo ginebrino, la soberanía, considerada hasta entonces como una prerrogativa del rey, el soberano, debía ser atribuida al pueblo, es decir, a la totalidad de los ciudadanos de un determinado territorio. La soberanía, según Rousseau, es la expresión de la voluntad general de la población y, por tanto, no debe ser enajenada. La soberanía a la que se refiere esta doctrina es la del pueblo sobre cualquier interés particular, el poder del pueblo contra el poder de los intereses privados. Y este principio de la soberanía popular ha tenido un éxito extraordinario en la historia política del mundo occidental, dado que ha entrado fundamentalmente en todas las grandes constituciones occidentales. Por lo menos, decimos, a nivel retórico, si vamos a leer las constituciones de las principales naciones occidentales, encontraremos que en los primeros artículos se plantea que la soberanía pertenece al pueblo, ¿no? A menudo, aun si después se dice que la ejercese de formas a través de sus representantes, ¿no? Es una soberanía limitada, ¿no? Pero que pertenece al pueblo. Es decir, la soberanía popular ha vuelto institución, hasta ha sido formalizada. Al mismo tiempo, después de su formalización, siempre más se ha demostrado también los límites prácticos históricos de la realización de esa idea tan ambiciosa, tan democrática y tan universal, que es la soberanía popular. Es decir, a menudo, en particular en los últimos años, muchos movimientos han denunciado cuánto esa promesa de una democracia, de una soberanía del pueblo, sea a menudo traicionada por una realidad de gobierno oligárquico o gobierno de las élites que no representan al pueblo. Y aquí termina la fase retórica, la fase teórica. Espero no haberos aburrido demasiado. Y aquí vamos más a lo que es el discurso político. Entonces, ¿por qué este concepto tan noble, pero también con tanta tradición, tanta historia, es relevante ahora? ¿Por qué ahora es un concepto que es una fase de crecimiento muy importante en el debate político? Si miramos al motor de búsqueda de palabras Ngram de Google, es un motor de búsqueda que nos permite buscar los términos en los libros publicados que están en el grande archivo de Google. Vemos que sea en inglés, sea en castellano, el debate sobre la soberanía se ha disparado en los últimos años, ¿no? Vemos una curva donde la soberanía era bastante popular en los libros en el 800, después fundamentalmente en la fase de revoluciones liberales, de evolución del Estado moderno, de unión tardía de unos Estados-naciones como Italia o Alemania. Después, poco a poco el término desaparece en el 900 y otra vez reaparece, la curva va subiendo en el final de los años 80. Eso coincide con la fundación de nuevos estados, el derrumbe del bloque soviético, y llega a un pico de ocurrencias de esa palabra, de páginas de libro donde se habla de soberanía en los últimos años, de forma muy impresionante. Y después lo que vemos es que términos como lo utilizado en esta conferencia, como soberanismo, son términos nuevos que se han acuñado en las últimas décadas. No se hablaba anteriormente de soberanismo, ¿no? Hay un elemento de fuerte novedad de esos términos, de esas palabras. Entonces, hay una novedad que también se ve de un punto de vista cuantitativo. Hay una intensidad de discusión sobre estos términos que es muy evidente. Entonces, ahí tenemos que plantearnos un poco la cuestión de por qué está pasando eso. ¿Qué nos dice? ¿Simplemente se trata de una curiosidad lexical? ¿De golpe la gente en el mundo ha decidido que le molaba hablar de soberanía o de soberanismo? ¿O hay algo detrás, ¿no? Los antiguos latinos dirían verba sunt consequentia rerum, es decir, las palabras son consecuencias de las cosas, ¿no?
Y yo apuesto más por esa idea latina, que detrás de esa transformación de las palabras haya una transformación más material y estructural de la política. Entonces, la primera cosa que vemos es que hay una explosión de la idea de soberanía, pero también que hay muchas ideas diferentes sobre lo que es soberanía. Es decir, el término soberanía es un concepto muy polisémico. Hay muchas formas diferentes de entender lo que es soberanía y muchas orientaciones políticas diferentes que se asocian a este término. Por ejemplo, la gente que está en esta sala claramente tiene una idea de soberanismo que es muy clara, ¿no? Es la soberanía de los pueblos que no tienen, de las naciones que no tienen Estado, y eso diría que es la forma más general en que se comprende el término soberanismo en el Estado español. Pero, por ejemplo, si pasamos a otros lugares de Europa, si vamos a Italia en particular o a Alemania, el término soberanismo, por la mayoría hasta ahora, ha sido identificado con algo muy diferente. Es decir, el soberanismo de la llamada nueva derecha soberanista o nacionalista, que es un término con el cual se indican la derecha de Trump, Farage, Meloni, Salvini, Orbán, etc. Por ejemplo, en el referéndum de 2016 sobre el Brexit, se habló mucho de que este referéndum era un medio para Inglaterra para recuperar su soberanía contra el globalismo, soberanismo contra el globalismo, de los llamados eurócratas de Bruselas, lo cual supuestamente devolvería más soberanía a nivel nacional. En el 2016 y en el 2024, Donald Trump presentó sus campañas como, en parte, una lucha por recuperar la soberanía en una situación en que, según él, los intereses nacionales no eran respetados por parte de China y los aliados de la OTAN y muchos otros enemigos reales o imaginarios, ¿no? El Make America Great Again de Trump podría traducirse en parte como Make America Sovereign Again. Y en la derecha europea es muy parecido desde un punto de vista discursivo, ¿no? Que es decir, Marine Le Pen habla de soberanía, Giorgia Meloni y Matteo Salvini en Italia a menudo hablan de soberanía y antiglobalismo. Claro, después en el gobierno se han vuelto completamente globalistas, les gusta la financia americana, reciben BlackRock y Blackstone y no sé más, todas las empresas financieras americanas, pero de un punto de vista discursivo ellos quieren ser vistos, ¿no?, como los soberanistas. Aquí claramente estamos frente a una definición o un significado radicalmente diferente de soberanía, ¿no? Un significado claramente reaccionario de soberanía, que no es la reivindicación de soberanía estatal por parte de naciones que no tienen Estado, pero más bien una afirmación en buena parte nostálgica, hasta paranoica, de que la soberanía nacional ha sido robada por unas élites globalistas y que ese poder tiene que ser recuperado, a menudo excluyendo a otras personas, por ejemplo, los migrantes o las minorías o lo que sea. Pero lo que es interesante es que también soberanismo se asocia con una nueva izquierda, que no es una izquierda nacionalista en sentido estrecho, ni es la izquierda de las naciones que no tienen Estado, pero más bien es una nueva izquierda, decimos, neosocialista o neocomunista, que se puede ver en figuras como Jeremy Corbyn, Alexandria Ocasio-Cortez, Zoran Mamdani, en el mundo anglosajón, con Jean-Luc Mélenchon y muchos más, que también a menudo han utilizado la retórica de la soberanía para plantear su demanda de recuperación del poder popular, fundamentalmente. Así es como ellos plantean la cuestión de la soberanía. También en el debate español, Pablo Iglesias, por ejemplo, en un discurso ante el Congreso en el 2017, afirmó que la crisis de la Unión Europea puede resolverse dando un nuevo significado a la palabra soberanía. Como ese discurso de una recuperación de la soberanía, una recuperación del control popular sobre el Estado,
para recuperar un poder democrático que se ha perdido a causa de la cooptación de las élites políticas por parte de la clase capitalista, de la clase corporativa y de la financia global, ¿no? Eso es un poco el imaginario de la soberanía democrática en esta nueva izquierda neosocialista. Y entonces lo que vemos aquí es cómo la soberanía es un término polisémico, lo cual igual puede parecer problemático o algo que nos plantea un problema político, es decir, cómo puede utilizar un término que utiliza también Trump o Meloni o Salvini, pero más bien lo que nos dice es que la soberanía es un concepto impuro, es un terreno de contienda, como siempre lo ha sido. Es un terreno de disputa política entre diferentes fuerzas que tratan de mostrar que ellas tienen la receta para recuperar ese poder político que se ha perdido en la era neoliberal. Y lo que es también interesante, de una manera lo que pudiéramos decir para resumir mi discusión hasta ahora, es que todos somos soberanistas, ¿no? Para un poco citar un meme famoso, ¿no? Soberanismo en todos los lugares, ¿no? Soberanismo everywhere. En realidad hay una fuerza en el aspecto político que, diferentemente, es muy contraria a cualquier discusión de soberanía. ¿Cuál es esta fuerza? Esta fuerza es el centro neoliberal, pudiéramos llamarlo, que esté organizado en su propio partido explícito o que esté dividido entre diferentes partidos en los llamados moderados de centro-izquierda y de centro-derecha. A menudo en muchos países este centro se ha definido identitariamente contra los opuestos llamados populismos o soberanismos, como lo ven ellos. Pero lo que es interesante es que hasta estas personas hoy día hablan de su forma de soberanía. Claro, la quieren colocar cuanto distante posible, cuanto más lejos del pueblo sea posible. Una soberanía europea, ¿no? A menudo concebida de forma muy abstracta, como solución a la falta de poder político en el continente europeo. Pero esto nos sugiere que hay algo profundo sobre esta actualidad de la cuestión de la soberanía. Que es decir, si todos hoy día están hablando de soberanía, quiere decir que tiene que haber una causa estructural que nos lleve a esta atención, a ese término. Además, lo que me parece muy interesante y sobre el cual es necesario un trabajo científico, ahora estoy colaborando, entre otras cosas, con el Instituto Alameda, que es un think tank anglo-brasiliano de base, que trabaja sobre la soberanía, el significado de soberanía en esta era de catástrofe ecológica y caos político. Y en este trabajo de investigación, lo que nos interesa mucho, lo que nos impresionó mucho, es también ver cómo ha habido una proliferación de términos conectados a la soberanía sobre diferentes ejes temáticos, ¿no? Por un lado, no se habla solo de soberanía en los partidos políticos, se habla de soberanía también en los movimientos sociales. Los movimientos de las plazas del 2010 y toda esa década que he estudiado en un libro anterior y que he seguido con mucha atención, Indignados, Aganactismeni, Occupy Wall Street, hablaban muchísimo de soberanía conectado a su idea de democracia real, de recuperación de una democracia directa. Entonces, hablaban de soberanía no conectándola directamente a la idea de soberanía estatal, más bien de soberanía como soberanía social, como recuperación de poder popular desde abajo. Además, se habla de soberanía también sobre, como anunciaba anteriormente, sobre diferentes ejes temáticos. Por ejemplo, se habla de soberanía alimentaria, se habla de soberanía energética, se habla de soberanía tecnológica, se habla de soberanía digital. Eso quiere decir que hoy día la soberanía ha vuelto un tema pervasivo y global. La soberanía no es más limitada a ser una cuestión jurídica, diplomática, sobre la naturaleza y la extensión del poder estatal, sobre un determinado territorio, población, pero alcanza mucho más allá
de ese contexto en que el término era utilizado. Por ejemplo, soberanía alimentaria es un término popularizado por la Organización Internacional de Agricultores Vía Campesina, que fue una de las fuerzas más importantes del movimiento antiglobalización. Según el documento Soberanía Alimentaria Ya, la soberanía alimentaria consiste en un cambio sistemático en el que los seres humanos tienen el control directo y democrático de los elementos más importantes de su sociedad, sobre cómo comemos y nos alimentamos, que para la gente que vive en la península ibérica en Italia es algo muy importante, ¿no? Sabemos que es importante para todo, para nuestra salud, para nuestra cultura, para nuestra economía, y no solo de broma. El objetivo es la superación de la mercantilización, eso es difícil decir, de la agricultura para desarrollar un sistema en el que se construya la solidaridad en lugar de la competencia, en el que se invierta en la construcción de un mundo más justo de abajo arriba. ¿Qué quiere decir aquí soberanía? Es algo muy simple. La alimentación, la agricultura, sí, es un sector económico, pero hay mucho más que economía. Es una cuestión fundamentalmente política. No es algo que podamos dejar al mercado. Y ese es el marco muy parecido a los otros declinaciones de soberanía. Soberanía energética y soberanía tecnológica. La soberanía energética me parece un tema fundamental, muy interesante en el contexto actual. Soberanía energética es una expresión que se utiliza para comunicar la necesidad de una mayor capacidad de autonomía y autoproducción de la energía. Sabemos que la energía es uno de los sectores más dependientes del comercio global, tradicionalmente, porque muchos países tienen que importar petróleo, gases, ¿no? Es un elemento de conexión, pero también de subordinación al mercado global. Entonces, la idea de soberanía energética es tener fuentes de energías locales para ser independientes en el frente energético. En este contexto, por muchos países europeos, la fuente de energía más soberana es la energía renovable, que curiosamente es la energía que no le gusta para nada a la derecha, incluso a la derecha llamada soberana o soberanista. En realidad, las cosas son mucho más complejas, porque si el sol y el viento es local, decimos, los recursos para crear paneles solares y plantas eólicas a menudo también conforman una dependencia, incluye una dependencia de materiales y tecnologías, pero ese es un debate muy interesante, ¿no? Y seguramente, por lo general, las renovables son más soberanas, por ejemplo, que el nuclear, donde es necesario tener uranio, a menos que tú tengas depósitos de uranios locales, implica un nivel de dependencia desde el extranjero. No sé cómo estoy yendo de tiempo. Bien, todavía. ¿Sí? Sí. ¿Tengo todavía? Muy bien. Estoy todavía en mi territorio soberano. Entonces voy a seguir. Entonces, ese me parece muy fascinante, la verdad, de un punto de vista científico, ¿no? No solo, por resumir, por un lado tenemos una explosión, y si vais a ver, os aconsejo Google Ngram, y vais a poner el término soberanía, soberanismo, veréis el nivel de esa explosión de semántica, y por otro lado esa proliferación temática del debate, de la reflexión sobre la soberanía. Y por fin llegamos a la soberanía tecnológica y digital, que es un término que se ha puesto de relieve para hablar de la necesidad de liberarse de la dependencia de grandes monopolios digitales y devolver el control sobre la tecnología a la ciudadanía y a la población. La tecnología es uno de los aspectos de nuestra vida donde somos más dependientes y donde el poder es más concentrado y siempre más concentrado, y eso implica un nivel muy significativo de desventaja económica, es decir, que hemos abandonado actividades económicas de alto provecho, de alta sofisticación, con trabajos muy bien remunerados, lo hemos dejado a un país, casualmente a Estados Unidos, y por otro lado, eso significa que nos hemos puesto en una posición
donde podemos ser víctimas de chantaje tecnológico. Es decir, si el país que nos ofrece la tecnología un día tiene problemas con nosotros, puede amenazarnos a través de esa dependencia tecnológica. Y entonces, esto, en particular, la idea de soberanía digital me parece muy interesante para comprender un poco cómo en el debate contemporáneo ha ido volviendo la idea de soberanía, ¿no? No es simplemente más una cuestión de control estatal sobre un territorio, más bien es control político sobre los recursos y condiciones fundamentales para ser verdaderamente autónomos, para poder verdaderamente decidir sobre el propio destino. Y eso, curiosamente, esos tres términos, y no es solo algo del mundo occidental. Por ejemplo, en el debate político-económico chino, se considera que hay sectores económicos que puedes dejar al mercado, por ejemplo, zapatos, ropa, pero hay sectores como, exactamente, alimentación, energía y tecnología, que son inmediatamente políticos, que no se pueden dejar al mercado, sobre los cuales es necesario un control político, una soberanía. Entonces, aquí he llegado un poco al final del análisis del discurso y tengo 10 minutos todavía, me puedo alargar muchísimo, sobre un poco las causas estructurales, en el sentido que hasta ahora hemos visto que la soberanía es un término que tiene mucha atención y mucho discurso, que tiene muchos significados, y ahora llegamos a por qué se habla tanto de soberanía ahora. Mi propuesta es que la soberanía es el reprimido, se diría en psicología, diría Freud, del neoliberalismo. Es decir, es la cuestión de que el neoliberalismo nunca quería hablar porque apuntaba a procesos sociales que el neoliberalismo no podía resolver. La naturaleza del poder político, la naturaleza de las comunidades políticas. Si miramos a los grandes autores del neoliberalismo, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman y otros padres del neoliberalismo, vemos que tenían muchos enemigos, como la planificación, el socialismo, hasta en parte la democracia directamente, pero el término contra el cual insistían más era exactamente la soberanía, porque veían en la soberanía el principio de legitimación del Estado democrático, del Estado nacional popular democrático, que ellos veían como el gran enemigo, porque era la fuerza que iba contra el interés del capital. La hostilidad neoliberal hacia el concepto de soberanía puede observarse claramente en el clásico de Hayek, El camino de servidumbre, publicado en 1944. En esta obra, el futuro Premio Nobel de la Economía lanzó una feroz crítica hacia el socialismo y hacia la planificación estatal, arremetiendo contra la soberanía sin trabas en la esfera económica, la soberanía política ilimitada y las ambiciones desmesuradas de la soberanía popular y el gobierno democrático, con su impulso, según Hayek, por extenderse sobre más y más esferas de la vida social. Según Hayek, la soberanía representaba la base de legitimación de un Estado total que convirtiese a los ciudadanos en autómatas subordinados a la dictadura de la planificación, ¿no? Y eso sigue en nuestro libro publicado el mismo año, Burocracia, de Ludwig von Mises, que llegó a proponer, que criticaba de manera muy fuerte la soberanía, y llegó a proponer un concepto alternativo a lo de soberanía popular, que es lo de soberanía del consumidor, ¿no? La sola soberanía que se podía aceptar era la soberanía del consumidor, por un lado, y del inversor, por el otro, ¿no? Mises advirtió que el socialismo significaba el pleno control del gobierno sobre todos los sectores de la vida individual y la supremacía ilimitada del mismo en su función central, su función de oficina central de administración de la producción.
Las fuertes críticas que los centristas hoy día lanzan contra los soberanistas vienen en gran medida de esa tradición, de la crítica neoliberal a la soberanía. Durante la época dorada de la globalización, la idea que prevalecía era que para crear un mercado global alimentado por los flujos transnacionales de comercio y finanzas, era necesario reducir el poder de los estados, es decir, su soberanía. Sin embargo, hoy asistimos a lo que Freud habría llamado de un retorno de lo reprimido, ¿no? La idea en psicología es que tú tienes un reprimido, que tú tratas de esconder, por ejemplo, un trauma de infancia o lo que sea, pero a un punto eso resurge, ¿no? Y un poco si miramos a la política contemporánea de forma psicanalítica, es eso que pasó con neoliberalismo y soberanía. El neoliberalismo trató de esconder la soberanía, trató de eliminar esa cuestión hasta que resurgió de forma explosiva. El enemigo jurado del neoliberalismo, la idea de soberanía, en este contexto emerge con mucha fuerza. Hoy día la idea de que sean los mercados los que van a resolver todos los problemas está evidentemente en crisis frente a la evidencia de la irracionalidad de los mercados y el crecimiento de burbujas financieras fuera de cualquier control. Por última, la de la inteligencia artificial, que como sabemos es como una bomba a relojería, ¿no? Que va a explotar, no se sabe si en 2 meses o cuándo, ¿no? Con consecuencias muy brutales para la economía mundial. Pero también nos damos cuenta de cuánto fueran falsos los cuentos que han acompañado la era neoliberal sobre la idea de un mercado global, no independiente, que se autorregula, con el gobierno que no interviene. Y en tiempos recientes, autores como Ilya Salami nos han alertado frente al hecho de que el capitalismo de las grandes corporaciones es en realidad un capitalismo muy atado al Estado, ¿no? Todo ese cuento de la Silicon Valley y los empresarios de la Silicon Valley que creaban sus computadoras en el garaje y el empresario de la frontera, ¿no? Un poco ese cuento del Far West, ¿no? Como si el capitalismo surgiera como una seta en el bosque de forma espontánea, se demuestra más y más una cuenta falsa. Ya lo era, pero siempre más en un mundo de capitalismo y de oligopolio, en que hay una concentración brutal del poder del capital, y ese poder del capital está asociado siempre más con el poder del Estado, ¿no? Lo vemos en los Estados Unidos de Trump. Son los grandes capitalistas, los llamados oligarcas o los broligarcas, porque son todos machos, que van en procesión a Trump pidiéndole protección y pidiendo que utilice la soberanía del Estado para protegerle frente a riesgo de demandas populares de redistribuir el poder económico. Entonces, en este contexto se hace siempre más clara la centralidad del poder estatal en la vida económica, y eso nos lleva a 3 lecciones finales que pienso pueden servir un poco para orientar la estrategia política, que es decir, ¿cuál es la estrategia política necesaria en un tiempo neoestatalista o neoestatista, según la versión que os guste más? Yo pienso que hay como 3 lecciones que podemos sacar un poco de este recorrido que os he ofrecido. Primero, que la soberanía puede ser comprendida de forma general como la afirmación del poder de una población sobre un territorio a través de las instituciones que construyen ese poder o ese control. Y esas instituciones no son necesariamente instituciones estatales, ¿no? De forma tradicional y de forma ideal son instituciones del Estado, el Estado es central, pero en general, por ejemplo, en la soberanía alimentaria o en la soberanía tecnológica, también es reivindicada la idea de soberanía por instituciones o organizaciones que nunca aspiran al poder estatal. Lo que plantea la soberanía en ese contexto es la centralidad del territorio, la centralidad del espacio de la política, la centralidad del lugar donde la gente vive, nace, muere, donde construye su forma de vivir,
y el hecho de que eso es un arraigo fundamental de la política, que no es algo de romántico, es más bien arraigado en la existencia de los seres humanos, que viven en un lugar específico y de ahí construyen su forma de vivir. Segundo, que las visiones que soberanía es un concepto polisémico, es decir, hay visiones o soluciones emancipadoras y reaccionarias a las cuestiones que la soberanía plantea. La soberanía no es un concepto ideal, es un concepto impuro, pero exactamente por eso es un concepto tan importante, porque es un objeto de contienda y entonces es un resumen de la política, que siempre es un objeto de contienda. Entonces, eso nos dice cuánto es importante reivindicarlo, ¿no? El hecho de que sea un objeto impuro, hasta más lo hace importante porque solo en esa contienda contra las fuerzas reaccionarias que quieren apoderarse de las soberanías, podemos afirmar las bases de instituciones democráticas para superar la presente crisis de la política. Tercero, es necesario que hay una cuestión de escala en la soberanía, ¿no? Es necesario reconocer que muchos temas de la soberanía no se pueden resolver en el Estado-nación y eso ha sido a menudo un argumento que ha sido utilizado contra las naciones sin Estado, por decir, soy demasiado pequeños para reivindicar soberanía. Pero en realidad, hoy día, hasta para los Estados-naciones medianos europeos, no se pueden resolver solo a la escala de esos Estados-naciones. Es decir, un problema como la soberanía tecnológica y la soberanía digital, es evidente que un país como Francia, como Alemania, como Reino Unido o como Italia, yendo solas a esa contienda, no lo pueden resolver. Entonces, eso creo que lo hace hasta más interesante exactamente para las naciones que no tienen Estado, porque eso indica que ese problema de escala hoy día es de una forma un problema global, que es relevante para todos los estados, excepto por dos llamados megaestados, pudiéramos decir, que son por el momento Estados Unidos y China, que son los solos estados que tienen la escala y poder necesarios para controlar enteros ecosistemas tecnológicos tan diversos y tan complejos y tan integrados, cuáles son los ecosistemas tecnológicos contemporáneos. Y eso es muy interesante desde un punto de vista estratégico porque plantea la cuestión de que tienen que hacer estados o aspirantes estados que no son megaestados si quieren llegar a una aproximación de soberanía. Porque siempre se habla de una aproximación de soberanía. Ningún estado, también en la esfera tecnológica, tiene un 100% de soberanía. Hasta China y Estados Unidos no controlan completamente ese campo. Entonces, por concluir, todo ese razonamiento levanta la necesidad de ver la soberanía como un campo de contienda, como una lucha sobre múltiples escalas y múltiples niveles, la soberanía como un poder constituyente y una fuerza efectiva que se construye no solo jurídicamente, sino también por medio de organización, de voluntad política, de alianzas y formas de cooperación internacionales. Siguiendo esas visiones, es posible construir una visión no solo moderna de soberanía, no solo contemporánea, sino también una visión de soberanía orientada al futuro. Soberanía como control sobre nuestra vida colectiva y nuestro destino. Sé que hay un término en euskera, burujabetza, ¿no? Que es muy llamativo en esa idea de autocontrol sobre nuestra misma posibilidad de elegir sobre el futuro. Soberanía como la capacidad de ser verdaderamente libres y autónomos y autónomas, capaces de construir nuestro futuro y de construir conscientemente una sociedad mejor. Gracias.